Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra. En esta noche vamos a poder estar viendo el estudio de la palabra de Dios. En una oportunidad estaba enseñando la clase en el curso de verdades básicas, ¿no? Y estábamos enseñando sobre la Trinidad. Y una hermana me preguntó, ¿no? ¿Cómo es que son tres personas divinas y al mismo tiempo son una? Y encontré que era muy difícil explicar eso. Sin embargo, encontré una historia acerca de un maestro teólogo que comenzó a platicar con un carbonero, ¿no? Un carbonero es una persona que vende carbones. Hoy no se ve mucho ya este tipo de oficio, ¿no? Pero este teólogo tuvo pues una práctica con un carbonero y estaban hablando acerca de la Trinidad. Y le preguntó al carbonero, ¿no? ¿Cómo entiendes tú sobre las tres divinas personas, tres y una, ¿no? El carbonero tomó una falda e hizo tres pliegues como esto, ¿no, mi hermano y mi hermana? Agarró una hoja y le hizo tres pliegues como esto, a la falda. Y luego extendiendo dijo, la extendió así, ¿no? Y dijo, así, como yo le estoy mostrando, ¿no? Mostrando que eran tres cosas y todas una, ¿no? El teólogo quedó satisfecho con la respuesta y después él decía hasta su muerte, ¿no? Creo lo que cree el carbonero. ¿Cómo pudo entender este carbonero sobre la Trinidad? No lo sabemos, pero sí tuvo la capacidad de poder explicar lo que era tres en uno y uno en tres. Dios nos dé a usted y a mí la fe del carbonero, ¿no? Para que podamos entender lo que Dios nos revela en las Escrituras. Hoy continuaremos con el estudio del tema de la fe. Te invito a que pasemos estos minutos estudiando las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Hoy estaremos viendo los cuatro últimos tipos de fe de los 10 que hemos encontrado, ¿no? ¿Me acompañan, por favor, a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23? Repito, ¿no? La epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo, dice Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y Él nos puede ayudar. Padre, te damos gracias, Señor. En verdad te damos gracias. Danos la fuerza, la capacidad, la resistencia para poder ministrar, Señor. Porque en realidad no es fácil. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda no solamente para entender, sino para esforzarnos a poder entender las Escrituras, para poder predicarla y enseñarla, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu capacidad, de tu fuerza, Señor. Danos pues revelación y entendimiento de tu palabra. Danos esa capacidad del carbonero, esa fe del carbonero, para que de manera sencilla podamos entender y explicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano y mi hermana, ¿no? El tema que queremos compartir esta noche es acerca de la doctrina de la fe. Y queremos estudiar específicamente sobre los tipos de fe. Por eso el título de nuestra exposición se denomina Los 10 tipos de fe. Hoy estaremos viendo cómo hemos visto en anteriores oportunidades, esas dos sesiones que tuvimos vimos. Primero,
que era la fe natural o humana. Segundo, la fe salvífica. Tercero, la poca fe, ¿no? Cuarto, la fe grande. Quinto, era la fe sana, ¿no? Sexto, la fe genuina. Hoy estaremos viendo el séptimo tipo de fe, que es la fe firme. Como leíamos, ¿no? En el libro de Colosenses 1:23 decía, ¿no? Si permaneciese fundados en la fe, dice la Biblia, la fe firme literalmente es una fe que tiene un cimiento debajo. Se necesita tiempo para poner un cimiento adecuado. No es algo que se hace de un momento a otro o de un día para otro. Cuando ya está puesto todo lo que se construye en una edificación, la estabilidad de toda la estructura o de la edificación depende del cimiento. Le cuento algo, ¿no, mi hermano y mi hermana? En mi camino a casa, cuando tomaba la línea María, cuando iba de mi trabajo a mi casa, desde el puente Santa Anita hasta la avenida Perú, en la avenida Universitaria, ¿no? Observaba yo en esos días que yo pasaba, ¿no? Observaba el río Rímac, ¿no? Y en el río Rímac, en la parte de arriba había casas construidas en los litorales del río. Y se veía casas construidas, pero casas construidas desmoronándose, porque las bases de esas casas se caían por la mala base donde se construyó. Yo recuerdo que se veía ya los cuartos cayéndose, ¿no? Por esas malas bases que tenían. Lo mismo pasa en nuestras vidas, mi hermano y mi hermana. Si queremos tener una fe firme, necesitamos una buena base que soporte nuestra fe. Entonces, necesitamos saber qué cimiento debemos tener, qué cimiento debemos nosotros poner. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23 nos dice, ¿no? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este versículo nos dice que el evangelio es el cimiento. Ahora, el evangelio está dado sobre una persona. Esa persona es Jesucristo. Es sobre Jesucristo en quien nosotros tenemos que poner nuestra fe. Miremos lo que nos dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. La Biblia dice, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, ¿no? Entonces, el cimiento de nuestra fe es Jesucristo. Jesucristo mismo es el cimiento de nuestra fe. Mire lo que nos dice también Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para tener fe firme, debemos tener una relación con Jesús. Entre más lo conocemos, más cerca estamos de Él. Más firme será nuestra fe. No es una fórmula que creamos. No se trata de algún principio que aplicamos. Se trata de tener fe en una persona y de conocerlo, como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora también, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, nos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Como dice la Biblia, el que promete es fiel. Conocerlo, tener una relación con él, crea un cimiento que es sólido, sobre el cual construimos nosotros nuestra fe. Mi hermano y mi hermana, amados en el Señor, si no cultivamos nuestro estudio bíblico para conocer más a Jesús, haciendo nuestros devocionales o estudios bíblicos, y si no tenemos una relación personal con Jesús a través de la oración y de la providencia divina, no construiremos una fe firme. Fue lo que Jesús dijo: ¿a qué compararé el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. Si no tienes una fe firme, grande será tu ruina y la mía. Así que estudiemos nuestras Biblias, pasemos tiempo orando y dejemos que el Espíritu Santo, a través de su divina providencia, nos dirija en los caminos de esta vida. Mi relación con Él es muy importante. Por eso que la Biblia nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero también hay un octavo tipo de fe, ¿no, mi hermano? Y este sería el octavo tipo de fe. El octavo tipo de fe, que sería la fe del náufrago. Tú te preguntarás, ¿qué es eso de la fe del náufrago? Vamos a ir viéndolo, mi hermano y mi hermana. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 al 20, nos dice: manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mi hermano y mi hermana, Himeneo y Alejandro, ellos tenían fe y una buena conciencia, pero la rechazaron literalmente. La hicieron a un lado, dejaron su conciencia, y el resultado fue que naufragaron en su fe. Es como un marinero que tira su brújula por la borda, ya no la tiene, ya no tiene la brújula para guiarlo, y al final, sin la guía de esa brújula, terminará tarde o temprano perdido en medio del mar. Es importante que nos esforcemos por mantener una conciencia limpia, y nos esforcemos por tener una conciencia sensible, que no desechemos nuestra conciencia. El apóstol Pablo hizo esta declaración. No es el único que habló sobre esto, pero es uno de ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16, nos dice el apóstol Pablo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando era Dios tratando con él, o la iluminación de la palabra de Dios en la vida del apóstol Pablo, lo correcto o incorrecto que él aprendía de Dios, cuando él aprendía sus límites,
o lo que estaba fuera de sus límites, Pablo dijo que procuraba nunca violar su conciencia, tratándose de Dios o tratándose de los hombres. En el trato con las personas, dice el apóstol Pablo, Pablo decía, siempre hago lo máximo para vivir con una conciencia limpia. Por eso, mi hermano y mi hermana, necesitamos esforzarnos por tener siempre una conciencia limpia y pura. En el Nuevo Testamento nos dice que a través de nuestra conciencia conocemos el bien y el mal. Nos dice que nuestra conciencia da testimonio de la verdad. Y el testimonio del Espíritu Santo nos avisa cuando estamos en los límites, o fuera de ellos, o dentro de la voluntad de Dios. Pero debemos mantener nuestra conciencia sensible. Cuando la hacemos a un lado o la rechazamos, se vuelve progresivamente más difícil de escuchar la voz de nuestra conciencia. Nuestra conciencia se debilita más y más. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos dice, nuevamente, 1 Timoteo 4, nos dice, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo nos habla de gente que fue cauterizada, como con un fierro caliente. Pensemos un poquito en esto, ¿no? Es decir, ya no tienen sensibilidad como cuando uno pone la mano en una sartén y se está quemando, pero ya no siente nada. Puede hacer lo que sea porque su conciencia está cauterizada. No tienen ya sensibilidad, la han perdido. Y ellos, como en una carretera, pisan hacia el acelerador fuerte, a mayor velocidad, ¿no? A mayor velocidad, sin entender que pueden encontrarse con algo o alguien y estrellarse y automáticamente perder la vida. Su carne los guía y los lleva a la destrucción. Pero la verdad es que no es algo que se forma de una sola vez o una decisión única. Cuando esto pasa, es el resultado de un proceso donde poco a poco la persona, haciendo a un lado su conciencia, va perdiendo sensibilidad. Dicen ellos, sí, sé que no debo hacerlo, pero lo traspaso. Traspaso los límites, acallo mi conciencia y al final he cauterizado mi conciencia. Ya no escucho su voz de prevención para mí. Le cuento algo, ¿no, mi hermano y mi hermana? En este caminar de la vida cristiana que uno tiene y que ya son años, ¿no? Conocí a un joven en la iglesia, ¿no? Que aceptó a Cristo y él asistía a las reuniones. Sabía porque estaba aprendiendo lo que era bueno y lo que era malo. Este joven tenía un negocio que era una peluquería, ¿no? Y las chicas, como tenía negocio y tenía plata, se le ofrecían. Él sabía que no debería tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Su conciencia le acusaba, pero no hizo caso a su conciencia. Acalló a su conciencia y cayó en pecado. Usted sabe que el pecado te aleja de Dios y de los hermanos y de la iglesia. Y con el tiempo vimos que ya no iba más ya a la iglesia. Y luego ya no lo vimos más. Hermano y mi hermana. Himeneo y Alejandro comenzaron a desviarse de la fe por no mantenerse en una sana doctrina. Acallaron a su conciencia, comenzaron a practicar el pecado y terminaron naufragando.
La Biblia nos dice que Pablo los entregó a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Tengamos mucho cuidado. Si pecáramos, primera de Juan 1:9 dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios nos perdonará y alejémonos del pecado y no matemos a nuestra conciencia. Pero también, mi hermano, mi hermana, está la novena fe, ¿no? Está la fe muerta. Por esto, nuestro noveno tipo de fe que encontramos en la Biblia es el noveno o la novena tipo de fe, que es la fe muerta. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos 20 al 26, nos dice, ¿no? El libro de Santiago nos dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por el otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, qué interesante es esto, ¿no, mi hermano, mi hermana? La fe muerta es una convicción superficial, un reconocimiento de ciertos hechos con relación a Dios y a su palabra, sin someterse a ninguno de ellos. El punto central aquí no es poner en duda que la fe es la base de la salvación. En lugar de ello, tal como Santiago ha contrastado los méritos entre escuchar y hacer, el contraste ahora, el valor de la fe sola en comparación con la fe que se manifiesta en obras. Tal como ha argumentado que el escuchar debe conducir al hacer. Ahora, Santiago plantea que la fe, si realmente existe, debe conducir a una expresión externa. ¿Cómo pueden los demás ver si uno tiene fe muerta o ver la calidad de esa fe? Puesto que la fe no es tangible en sí misma. La única forma real en que se puede verificar la fe es viéndola en acción. Si no tiene acción, es una fe muerta. Ahora, mi hermano y mi hermana, qué interesante es esto, ¿no? En estos tiempos, ahora en estos tiempos que estamos viendo, este tiempo del coronavirus, donde se necesita ayudar, es aquí donde realmente se ve en los creyentes esta fe muerta. Hombres y mujeres que dicen tener fe no están ayudando a nuestros hermanos que están pasando necesidad. Si tú tienes fe, si tú tienes fe y no tienes obras, tienes una fe muerta. Escúchame, hermano. Si tu fe no tiene obras, es una fe muerta. Y ahora vamos a ir culminando, ¿no? Vamos a ir culminando. Pero también hay otro tipo de fe, ¿no? Y es la fe que obra por el amor. Y esta sería ya nuestra última y 10º tipo de fe. La fe que obra por el amor. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 6 al 7 nos dice, perdón, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, mi hermano y mi hermana, esto es interesante. Aunque la salvación se recibe por fe, sin necesidad de hacer buenas obras, la fe genuina se manifiesta hacia el exterior. ¿A través de qué? Del amor. La obra es el producto de nuestra fe, no es un sustituto de ella. Los creyentes no obran para obtener justicia, sino porque la tienen por medio del poder y la motivación del amor verdadero. Al hacer esto, andan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, como nos dice la Biblia. La verdadera fe se expresa a sí misma a través del amor. Ahora, vamos a ir terminando, ¿no? Cuando uno comienza a estudiar, mi hermano y mi hermana, la historia, descubre que en el tiempo, ¿no?, del apóstol Pablo, la iglesia cristiana asumía su rol, ¿no?, como creyentes en Dios. Cuando una persona no quería hacerse cargo en ese tiempo de sus hijos o hijas, los tiraban, dice, a la basura, en la cultura romana, ¿no? Y lo dejaban ahí a que murieran. Pero lo que nos narra la historia es de que habían cristianos que iban a estos lugares para recogerlos y criarlos y sostenerlos. Esto fue lo que sorprendió a la sociedad romana de ese tiempo. Y lo hacían sin esperar nada a cambio. Si tú tienes este tipo de fe, mi hermano y mi hermana, que obra por el amor, no esperarás nada a cambio. Porque el amor, como dice el libro de 1 Corintios, capítulo 13, el amor no espera nada a cambio. Quiero concluir, ¿no, mi hermano y mi hermana? Y vamos a ver nuestros 10 tipos de fe, ¿no? Vamos a ir viendo nuestros 10 tipos de fe. Exacto, ¿no? Vimos en el inicio, nuestro primer tipo de fe es la fe natural o humana, ¿no? Era la fe natural o humana. El segundo tipo de fe que vimos fue la fe salvífica, ¿no? La fe salvífica. El tercer tipo de fe era la poca fe. El cuarto tipo de fe era la fe grande. El quinto tipo de fe era la fe sana. El sexto tipo de fe era la fe genuina. Y hoy estuvimos viendo pues el séptimo, que era la fe firme, la octava, la fe del naufragio, el noveno, el tipo de fe, la fe muerta, y la última que vimos fue la fe que obra por el amor. Hermano, hermana, aquí tenemos 10 tipos de fe que la Biblia nos muestra. Y a través de este estudio, tú y yo podremos discernir dónde nos encontramos ubicados. ¿Tienes poca fe o tienes fe grande? ¿Estás cauterizando tu conciencia? Cuidado. ¿Tienes una fe muerta que no obra? Cuidado. ¿O tienes una fe que obra? Maravilloso. O de repente tú, mi amigo o mi amiga, que nos estás viendo, quizá para ti esto sea nuevo. Y tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y podrás saber qué es la fe salvífica que estábamos viendo. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar en cuanto a la vida y decide seguir a Cristo. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida y una vida eterna. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por revelarnos todo esto a través de las Escrituras. Guárdanos, Señor, de cauterizar nuestra conciencia, Señor. Que podamos ser sensibles a la voz de nuestra conciencia. Permítenos tener una fe que obre por el amor para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Danos, Señor, la fe grande para que podamos enfrentar las vicisitudes de esta vida, los problemas grandes que estamos, Señor, enfrentando. Y quieras tú, Señor, cada día darnos más entendimiento para poder ir conociendo más a Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano y mi hermana.